Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la visión general del sistema de monitorización INPEM. Bueno, como sabéis, consta de dos aplicaciones, donde la aplicación de Simplera, por su lado, va a ser un seguimiento de la monitorización continua en tiempo real. Vamos a poder programar alertas predictivas y, por último, nuestro nuevo sensor va a tener un diseño tanto discreto como de fácil inserción. Por otra parte, la aplicación de pluma inteligente de INPEM va a realizar un seguimiento de la dosificación de la insulina en tiempo real. Los pacientes, por su parte, van a poder recibir una orientación de la cantidad de insulina que se tienen que administrar, tanto para las comidas como para las correcciones, gracias a su calculadora y sus diferentes usos. Y por último, vamos a tener un acceso fácil a los informes y los resultados. Bien, y sobre todo, me encanta presentaros nuestro nuevo sensor Simplera. Para quien no lo haya visto, es este de aquí. Va a ser un 50% más pequeño y no va a necesitar cinta extra. Pero bueno, si nuestros pacientes necesitan una sujeción extra, podrán poner cualquier tipo de adhesivo encima que no va a interferir con las lecturas del sensor. Este Simplera, este nuevo sensor, se va a poder poner en niños a partir de 2 años, de 2 a 17 años en la parte superior del glúteo y en la parte posterior del brazo, y a partir de los 18 años en la parte posterior del brazo. Su diseño va a ser desechable, su inserción muy fácil, simplemente requerirá de 2 pasos. Su duración va a ser de 7 días y no necesita calibraciones. Y me quiero detener aquí, en el calentamiento. ¿Por qué? Porque va a tener un calentamiento ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos pinchamos el primer Simplera, vamos a tener que esperar 2 horas hasta que comience a emitir datos. Pero si el paciente se pincha 2 horas antes de que acabe el que ya tiene puesto el nuevo sensor, simplemente cuando este finalice el que tiene puesto, una vez inicie el siguiente, comenzará a emitir datos. Es decir, el paciente no va a perder en ningún momento datos. Bien, como veis, la aplicación de Simplera va a ser fácil e intuitiva. Es decir, aquí el paciente podrá ver a cuánto está de glucosa y este valor se va a renovar cada 5 minutos. Aquí va a poder ver las flechas de tendencia, va a poder ver el histórico de cómo va de glucemia a lo largo del día, va a poder marcar eventos si así lo cree necesario. Y por último, va a poder recibir las glucemias en tiempo real en su Apple Watch. Bien, en cuanto a la pluma, como ya sabéis, la que tenemos disponible aquí en España va a ser la de color azul, que es compatible con los cartuchos de Novo, es decir, con Novo Rapid o con FIAS. La tecnología que va a utilizar va a ser la de Bluetooth y va a tener un control de la temperatura y también de la cantidad de días que está el cartucho puesto dentro del INPE. Va a administrar a las unidades en medias unidades y por último su batería es de 1 año. Es decir, que nuestro paciente, semanas antes de que se le acabe la batería, va a recibir alertas en su aplicación de hola, contacte con Medtronic para pedir otra nueva pluma. ¿Sí? Bien, la aplicación de InPen también va a ser fácil y sencilla, donde a golpe de clic el paciente podrá calcular la cantidad de insulina que necesita, tanto para un bolo de una ingesta como para una corrección. Va a tener de manera actualizada el valor del sensor aquí, la cantidad de insulina activa que tiene el último bolo que se ha puesto y el registro de lo que ha ido ocurriendo a lo largo del día de la monitorización. Y por último también tendrá el registro de todo lo que ha ido introduciendo en la aplicación. Simplemente recordaros que realmente el paciente únicamente utilizará de manera diaria ¿cuál? La aplicación de INPEM. ¿Por qué? Porque va a tener aquí el valor actualizado de glucemia. Bien, y como veis, este va a ser todo el ecosistema que tenga el paciente a su disposición, donde en su móvil estarán ambas apps, la de INPEN y la de Simplera. La aplicación de INPEN calculará de manera diaria los bolos que se tiene que administrar y esta aplicación generará unos informes que va a poder recibir el equipo sanitario bien a través de 2 vías. A través de Kerlin System, si es que es nuestro caso y tenemos en nuestro hospital el Kerlin System, o si no es nuestro caso, el paciente siempre nos podrá exportar este informe y recibirlo, por ejemplo, a través del mail. Y por último, hasta 5 personas diferentes, es decir, los cuidadores, podrán recibir en tiempo real las alertas y las alarmas. Bien, pero es que claro, cuando hablamos del tratamiento con múltiple dosis de insulina, nos enfrentamos a muchos desafíos, como por ejemplo que el paciente se omita una dosis de insulina, o que la calcule mal, o que no tenga en cuenta la insulina activa, o quizás que tampoco tenga un informe donde aúne tanto la monitorización como la dosificación de insulina y por tanto la automodificación del tratamiento sea más complicada.
Y me diréis, vale, Claudia, yo todos estos desafíos ya los sé, pero ¿cómo se va a enfrentar la monitorización INPEN a todos ellos? Bien, pues a través de sus novedades, que hoy las veremos más en profundidad, pero serían la alerta por detección de dosis omitida, la alerta de corrección en glucosa alta, su diferente calculadora con los modos de terapia y nuestros informes integrados. Bien, antes de pasar a hablar en profundidad de las novedades, sí que queríamos trasladarlos que, bueno, al final este es el día a día de una persona con diabetes, donde recibe múltiples alertas y que, claro, esto pues hace que la enfermedad pues le pueda quemar al paciente. Y con la aplicación o con la monitorización INPEN lo que pretendemos no solo es que el paciente mejore los tiempos en rango, que eso nos gusta a todo el mundo, sino que también tenga una mejora de la calidad de vida percibida. Es decir, que realmente solo le suelen alarmas al paciente cuando realmente tenga que hacer algo. Es decir, cuando se olvide una dosis de insulina o cuando realmente tenga que corregirse. Bien, pero vamos allá, vamos a ver más en profundidad todas estas novedades. Por un lado, tenemos la detección de dosis de insulina, es decir, que el sistema va a poder detectar si el paciente se ha olvidado una dosis, a lo que, si lo ha detectado, le saltará una notificación donde él mismo podrá calcular esa dosis omitida o ignorarla. ¿Y cómo va a funcionar? Pues si el sensor detecta que hay un aumento rápido de la glucemia, le saltará esta alarma al paciente y él simplemente podrá calcularlo para volver a estar en rango. También destacar que estas alarmas son personalizables tanto de día como de noche. Bien, frente al mal cálculo de la dosis, pues si el paciente hace un mal cálculo del bolo que se ha puesto y necesita corregirse, le saltará la alerta de corregir en glucosa alta, donde el paciente podrá calcular esa dosis o hacer que se lo recuerde en media hora o esperar incluso hasta la siguiente comida. Es decir, que si el paciente hace una ingesta y la cantidad de insulina a las horas ve que la insulina activa que le queda y al valor de glucemia que está no es suficiente para volver a meterla a rango, le saltará esta alarma. Y el paciente simplemente podrá corregirse con otro bolo y volver a estar en rango. ¿Cómo funcionan estas dos alarmas juntas? Pues muy fácil. Si el sistema ve que hay una tendencia rápida de subida de glucemia, le saltará alerta de dosis omitida. Si es así, el paciente calculará la dosis. Y si la cantidad de insulina que le ha recomendado no es necesita más para volver a rango, le saltará corrección en glucosa alta. Simplemente lo calculará y volverá a estar en rango. Bien, pero no solo necesitamos estas dos alertas, sino que también lo que intentamos con la tecnología de monitorización INPEN es que se adapte a todas las características de los pacientes. Es decir, que si mi paciente necesita ir con dosis fijas, pues podamos programar la calculadora para dosis fijas. Si mi paciente es capaz de discernir los diferentes tipos de comidas, si es una comida pequeña, mediana o grande, podamos programar la calculadora en estimación de comida. Y si yo ya tengo un paciente experto que va un pelín más allá, pues podemos programar en la calculadora como contagio de hidratos de carbono, donde el paciente utiliza tanto su ratio como su factor de sensibilidad. Bien, y también vamos a hacer un seguimiento a través de esta aplicación de la cantidad de insulina activa, lo que va a evitar que mi paciente se sobrecorrija. Y por último, vamos a poder tener de manera detallada, tal cual lo hemos dicho, a través de Kerlin System o que el paciente me exporte el informe, pues un informe en el que se va a unar tanto esa monitorización continua de glucemia como la dosificación que se administra al paciente. Por tanto, la automodificación del tratamiento, tanto por parte del paciente como para el profesional sanitario, será mucho más fácil. Y por tanto, como veis, poner Simplera a disposición de los pacientes va a ser muy fácil. Solo va a requerir de 4 pasos, donde el paciente se va a descargar las dos aplicaciones, va a configurar la aplicación de Simplera, va a configurar la aplicación de INPEN con los datos de su calculadora, va a conectar ambas aplicaciones para que la aplicación de Simplera envíe el dato de monitorización a la aplicación de INPEN y por último vincularemos estas aplicaciones con nuestro Kerlin System. Bien, y como veis, esto será lo que hará cada una de las aplicaciones, pero de manera general lo que nos tenemos que quedar es que realmente mi paciente de manera diaria únicamente utilizará la aplicación de INPEN, donde podrá calcular la cantidad de bolos que necesita para las comidas como para las correcciones y manejará estas alertas de omisión de dosis y corrección en glucosa alta.
Por su parte, la aplicación de Simplera la utilizará cada 7 días para hacer el cambio de sensor. Y por último, no queremos pasar de dar un breve esbozo de una visión general de los informes que va a generar el sistema de monitorización INPEN. Pero bueno, también Mar nos hablará más a fondo sobre ellos. Como vemos, vamos a tener un informe donde vamos a tener una visión general de todos los parámetros de mi paciente. Y después vamos a tener informes diarios, donde podremos ver lo que ha ido pasando día a día con mi paciente. En el informe general vamos a poder ver, por un lado, el uso de la calculadora que hace mi paciente, las dosis omitidas que ha realizado, datos como, por ejemplo, la desviación estándar o el coeficiente de variación, cómo ha ido de glucosa media, los ajustes que tiene puestos en la calculadora. También vamos a poder ver una evaluación de la insulina de acción prolongada, es decir, de la insulina lenta, y ver cómo se comportan las ratios de mis pacientes, es decir, cómo empiezan 1 hora antes de las comidas y cómo van 3 horas después. Y por último, vamos a tener los gráficos diarios, donde vamos a ver cómo ha ido la monitorización a lo largo del día, la cantidad de gramos que introduce y la cantidad de insulina que se pone para cada una de esas ingestas o correcciones. Bien, pero sí que es verdad que hoy nuestra protagonista es Mar, porque una experiencia vale más que 1000 palabras. Así que os dejo con Mar Lorenzo, que es enfermera educadora del Hospital Ramón y Cajal, y ella pues es nuestra embajadora de INPEN y como veréis tiene bastante experiencia con el sistema. Así que Mar, no me entretengo, te doy paso. Hola, Claudia. Muchas gracias por las presentaciones. Bueno, yo os voy a contar, soy una de las enfermeras de diabetes adultos de Ramón y Cajal y os voy a contar cómo ha sido la experiencia con la implementación del sistema en nuestro centro. Yo creo que ya te he pedido el control remoto. Mira, a ver, Si quiere funcionar, ¿sí? ahora va como con retardo, pero va. Bueno, cuando nos presentaron el sistema de monitorización INPEN en 2021, pensamos que esta herramienta podía ser muy útil para muchos de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, valoramos qué perfil de paciente se podría beneficiar. Y ahí mis compañeras, mis endocrinas, que son unas máquinas de generar trabajo, pensaron en diseñar un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico llamado EVIACE.1, en el que también colabora el Hospital de la Princesa activamente. Este estudio, este ensayo clínico, pues se trata de reclutar a pacientes que podrían beneficiarse de ambos dispositivos, de un sistema de monitorización INPEN o bien la bomba 780, en este caso un sistema de asa cerrada, aleatorizarlos de forma inicial para empezar con una terapia u otra, probarlo durante 6 meses y a los 6 meses cambiar de terapia, para que al finalizar el estudio el paciente decida qué dispositivo se adapta mejor a su ritmo diario, ¿no? La hipótesis principal del estudio es verificar que ambos sistemas contribuyen a la mejora del tiempo en rango, del control metabólico y también de la mejora de la calidad de vida. Y también ver qué perfil de paciente se beneficia de un sistema u otro. En activo ahora mismo, perdón, en activo ahora mismo tenemos a 18 pacientes dentro del estudio y 7 pacientes fuera del estudio y otros 7 pacientes pendientes de poner solo el sistema de monitorización INPEN. Claudia, el control remoto me deja cuando quiere. Ahora, Yo te lo le paso. doy varias veces hasta que pasa la diapositiva. Bueno, de la experiencia que tenemos con nuestros pacientes, hemos definido qué beneficios nosotras a priori vemos de la terapia INPEN. Entonces, para los profesionales, pensamos que es importante las intervenciones reducidas y en esto me refiero a lo que es la parte técnica del manejo del dispositivo, no la parte de educación diabetológica, que eso está trabajado previamente, ¿no? Pero en este caso, para implantar el sistema INPEN, en una sola sesión de menos de 1 hora, el paciente se va a casa con todos los conceptos bien integrados, ¿no? Las sesiones las he hecho grupales, presenciales, telemáticas, en grupo o no, dependiendo del perfil de paciente. Por ejemplo, en aquellos pacientes que empezaron con el sistema de asa cerrada con la bomba, como ya manejaban todo el tema de los ratios, de las configuraciones, hice un taller grupal de 8 personas o así, en menos de 1 hora el dispositivo ya estaba implantado. Otro punto, otra ventaja importante, es la facilidad para la transmisión de los datos. Como INPEN y Simplera solo funcionan si las apps son compatibles, simplemente con conectar con un clic dentro de las aplicaciones ya conectan con el Kerlin y pasa a la nube toda la información.
como ya nos ha dicho Claudia, si tenéis el Kerlin System, podemos integrar todos los informes de nuestros pacientes ahí, pero si no tenemos el Kerlin System, podemos acceder al Kerlin Personal del paciente con sus claves, o más fácil, que el paciente descargue ese informe y nos lo envíe al mail o a donde nosotros le digamos. Y para nosotras también es muy importante el seguimiento telemático reduciendo tiempos. Cuando ponemos un sistema de tecnología, sea cual sea, nosotras siempre hacemos revisiones alternas entre las endocrinas y las educadoras. Y estas revisiones van casi siempre forzadas porque no hay huecos en las agendas. Entonces es más fácil forzar una consulta telemática, llamar al paciente y compartir los informes que no que venga presencialmente, que generalmente eso requiere más tiempo. Para los pacientes, otro punto importante es que es muy fácil de configurar. Bueno, para los pacientes y para nosotras también. Paso a paso, las dos aplicaciones van diciendo cuáles son todas las programaciones a hacer, y es muy difícil que nos dejemos nada importante sin programar. Es más, nos va explicando qué y cómo se configura cada cosa, ¿no? También son las técnicas muy fáciles de interiorizar con un apoyo visual. Hay vídeos explicativos tanto de cómo se carga el penfil dentro de la pluma o cómo se inserta Simplera. La interfaz súper intuitiva, como podéis ver, con colores, con códigos de colores y con iconos, se ve perfectamente qué está pasando. Incluso tiene iconos hasta de temperatura, ¿no? De aumento de la temperatura de la insulina, que me parece que en casos en verano, por ejemplo, puede ser muy útil. Seguimiento telemático evitando desplazamientos, y para esto también es importante para los pacientes. Yo siempre les ofrezco la posibilidad de venir a hacer las revisiones presenciales o telemáticas, sobre todo cuando hay que cambiar el sensor o cuando hay que hacer la primera carga de la pluma, pero en general todos los pacientes prefieren hacer este seguimiento telemático, y sí que me gusta aprovechar las consultas pues, para compartir sus descargas, sus diarios, sus registros diarios, y que el paciente tenga más manejo y autonomía del uso de la terapia. Y por supuesto toda la autogestión de la diabetes que le facilita al paciente, con sus alertas personalizadas, el calculador de bolos, recordatorios de basal, que con una nota simplemente le va a preguntar al paciente que si se ha acordado de administrarse esa insulina lenta. Vale. Candidatos que así a priori he pensado que pueden ser candidatos a esta terapia, ¿no? Seguro que cada uno de vosotros ha pensado en alguno de vuestros pacientes que podría beneficiarse. Yo he pensado en pacientes con debut, pacientes que ya debutan en esta era tecnológica y que la tecnología para ellos no supone una sobrecarga, ¿no? Sino que pueda ayudarles a agilizar su manejo. O pacientes embarazadas, pacientes que por X motivo no podamos poner un sistema de asa cerrada, pero no lleguen a cumplir en los objetivos terapéuticos. Pacientes de edad avanzada, queremos ponerles a lo mejor una bomba de insulina, pero no sabemos si le va a sobrecargar más que ayudar, ¿no? A nivel, sobre todo, del estrés asociado a esta diabetes. Quizá puede ser un paso previo para ellos, ¿no? Y si luego ellos están preparados, poder poner una bomba de insulina. O usuarios que necesiten una desconexión tecnológica, que también los tenemos, o incluso usuarios incómodos con la portabilidad de ISTI. No sé si os ha pasado, a mí varias veces, ¿no? Pacientes, sobre todo me ha pasado más con pacientes chicas adolescentes que no quieren ponerse una bomba de insulina así de entrada, ¿no? Porque para ellas también su imagen corporal es importante y están reacias a ello. Pues esto podría también ser un paso previo o incluso de manejo diario de su terapia. O pacientes que necesitan un incentivo para mejorar su adherencia, el recordatorio de esa basal, o que se acuerden de pincharse la insulina si esa dosis probablemente pueda estar o no omitida, puede ser un buen recurso. Y os he puesto en negrita sobre todo los casos clínicos que vamos a ver a continuación. Vale. Bueno, presento a Aitana. En realidad mi paciente se llama Lucía. Lucía, la primera vez que vino a las consultas tenía 18 años y era su primera consulta desde la transición. Venía del Hospital Niño Jesús. Deciros que ella venía con un muy buen nivel de educación diabetológica, pero no sabía, tenía todos los conceptos muy claros, pero no sabía llevarlos a su práctica diaria. Entonces yo siempre que conozco a un paciente nuevo, siempre empiezo por la base y por los pilares fundamentales para no dejarnos nada sin revisar, y empezamos con ese reciclaje completo. Fundamental en esa primera consulta conocer realmente a Lucía, saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles son su ritmo de vida, sus hábitos, para poder ayudarla de forma más personalizada y sobre todo crear esa relación terapéutica de confianza. Entonces repasamos la fisiopatología de la diabetes,
cuáles eran sus estilos de vida, hablamos un poquito de alimentación, de ejercicio, autoanálisis. Ella era usuaria del sistema Flash. El tratamiento también repasamos pues cómo se inyecta la insulina, rotación, cambio de agujas, mecanismo de acción de esas insulinas, y a esa fecha pues Lucía tenía Toujeo 26 unidades y Novorapid según ratios. Pero como ya os digo, ella sabía lo que era el ratio, pero no sabía modificar ese ratio, ¿no? Y el manejo de esas hipoglucemias. Al finalizar la consulta, pues marcamos los objetivos. Y al revisar un poquito así el registro diario, no me centré mucho en esa consulta, pero sí que lo miré un poquito por encima, pues identifiqué que realmente Lucía no llega a cumplir no llega a los objetivos, ¿no? Tenía un 50% del tiempo en rango, un 42% de variabilidad glucémica, pero sobre todo lo que más me llamaba la atención pues era esas hipoglucemias, ¿no? Y al revisar un poquito la gráfica, pues puede parecer el diario que tiene, que tiene un exceso de insulina pandrial aquí en la cena, y que luego tiende la glucemia a subir. Pero hablando con ella, realmente esto no era un exceso de ratio, que en algunas ocasiones sí podía ser, era una falta de basal, ¿no? Ella me decía que sin ella hacer nada sabía que durante la noche la glucemia iba a tender a subir. Así que el objetivo principal de esa consulta fue ajustar esa insulina lenta para que ella lo fuera haciendo en casa. Vale. Seguimos con todo el proceso de educación diabetológica reglada, como podéis ver, el ajuste de basal. Ella incluso ya empezaba a identificar cuando iba a tener la menstruación, y íbamos trabajando las consultas. Y en una de las siguientes consultas, yo es que le estoy dando un montón de veces al botón hasta que se pasa la diapositiva. Ahora, y en una de las siguientes consultas, pues como ya podéis ver, había empeorado realmente, el control metabólico seguía siendo el mismo, pero había aumentado el tiempo en hipoglucemia, incluso había aumentado mucho la variabilidad, pero si nos íbamos al gráfico diario ya era un poquito más fácil de ajustar, ¿no? Esta curva ya teníamos la basal más ajustada, había llegado a 30 y creo que 34 unidades de basal, pero ya era más fácil, ¿no? Porque ya solo nos quedaba ajustar un poquito los ratios. Vale, y como podéis ver, pues aquí habíamos llegado a Toujeo 31 unidades de 26 que ella llegaba. Y seguimos con todo el proceso de educación diabetológica reglada. Hasta ya un año casi más tarde, que volvía a coincidir con Lucía en la consulta, y como podéis ver, ya registro en la historia clínica, ¿no? Este año se ha esforzado mucho y nota mejores resultados, pero continúa con un montón de variabilidad. Y así se refleja en su AGP. El tiempo en rango había aumentado un 61%, pero con muchísimo esfuerzo, aunque la variabilidad de la glucémica seguía siendo la misma, y el tiempo en hipoglucemia también seguía siendo el mismo. A esas alturas, pues ya habíamos considerado, ¿no?, que sería candidata a la tecnología si la paciente y su endocrina así lo consideran. Y así fue en una de las siguientes revisiones con su endocrinóloga. Y después, una semana después de la puesta en marcha del sistema de monitorización INPEN, este era su AGP o su gráfica, ¿no? Y aprovecho esta consulta para hacer la revisión a la semana. Como podéis ver, aumenta el tiempo en rango hasta un 67%. Cierto que mantenemos el tiempo en hiperglucemia, pero había disminuido el tiempo en hiper, aunque las hipoglucemias seguían siendo su caballo de batalla. El sistema había detectado 3 dosis omitidas, y lo que más me llamaba la atención es que en solo una semana, además de aumentar ese tiempo en rango, había disminuido mucho la variabilidad glucémica. Y todo esto, Lucía utilizando un 88% el tiempo del uso de la calculadora. Si os fijáis aquí también aparece cuánto porcentaje de veces ella ha utilizado menos dosis de la recomendada o cuánto ha utilizado más. También vamos a tener aquí la información de la dosis diaria total de insulina, dividida en insulina rápida, cuántas veces se administra el bolo de insulina, en este caso 4,3 veces, y cuánta insulina lenta se está poniendo. Aquí vemos el registro de la glucosa diaria modal, como siempre, el AGP normal, y en esta parte de abajo del informe tenemos cómo tiene configurada Lucía su terapia, con sus objetivos de glucosa, los gramos, los hidratos, el ratio programado en gramos, el factor de sensibilidad según sus tramos horarios, y aquí que se ve pequeñito, pero se ve que tiene programada 3,3 de insulina activa.
Si seguimos bajando en el informe, vamos a tener este informe que a mí me parece bastante útil y bastante visual, sobre todo, de una evaluación de la acción prolongada, ¿no? De la lenta. Lo que hace el sistema es, durante su periodo nocturno que ya tiene configurado y discrepando esas dosis de insulina rápida o de insulina activa, lo que hace es calcular la tendencia de la glucosa y desde qué cifra ella se acuesta y con qué cifra se levanta. Como podéis ver aquí, ¿no? En 157 y se levanta en 138. Me parece un resumen útil así de entrada y visual para ver cómo está dosificada esa insulina lenta. Y lo mismo hace con el tramo del desayuno, del almuerzo, de la comida y de la cena. Ahora, bien, y aquí pues tenemos el registro diario. Al final yo este registro es el que más utilizo para trabajar con mis pacientes en la consulta, ¿no? Como podemos ver, aquí ella ha utilizado el calculador de Bolo, ella ha puesto 50 gramos de hidratos de carbono y se ha administrado 8 unidades de insulina. Este stick que vemos aquí indica que ella se ha administrado la dosis recomendada por el calculador de Bolo. El sombreado va a ser la insulina activa. Si buscamos, por ejemplo, aquí aparece que ella ha puesto 50 gramos de hidratos de carbono, se ha administrado 6 unidades de insulina, pero no aparece un stick, aparece una flechita hacia abajo. Eso quiere decir que ella se ha administrado menos dosis de la recomendada. Si por el contrario vemos una flechita hacia arriba, es que se ha administrado más dosis de la que le ha recomendado el calculador. Y si encontramos alguna como por ejemplo esta, que aquí vemos que son 0,5 unidades de insulina, pero no tiene ni gramos de hidratos de carbono, ni un stick, ni una flechita, indica que ella se ha administrado 6 unidades con la pluma INPEN, pero sin utilizar el calculador ni siquiera la recomendación. Bueno, el siguiente caso clínico es Akira. Mi paciente se llama Marta. La primera vez que vino Marta al hospital, ella venía trasladada de otro hospital y tenía 46 años. Deciros que el debut de Marta fue complicado. Ella tenía un bebé muy chiquitito y enseguida se quedó embarazada de otro bebé, y el debut de su diabetes, que inicialmente se pensó que era una diabetes gestacional, pero luego se corroboró con los anticuerpos de que era una diabetes tipo 1, fue durante su segundo embarazo. Cuando ella, bueno, el control metabólico la costó muchísimo, los objetivos de glucemia durante el embarazo ya sabemos que son muy estrictos, y a ella le costó primero asumir ese debut y siguiente pues adaptarse a todos esos cambios durante el embarazo. Y cuando ella llegó a casa se encontró pues con 2 bebés muy chiquititos, un debut de una diabetes tipo 1 y un cambio absoluto en su vida. Enseguida intentaron ayudarla, inicialmente con una 640 asociada al sistema de monitorización Flash, luego la 640 con el sistema Freestyle libre, y finalmente la pusieron la 670. Y como podéis ver, esta gráfica me ha parecido muy representativa de cómo se encontraba Marta en todo este contexto, ¿no? Ella había periodos en los que no llegaba a cumplir los objetivos de glucemia, llegaba a un 65% del tiempo en rango, en la que ese distrés asociado a la diabetes le afectaba mucho y se dejaba, ¿no? Dejaba de anunciar bolos, y comía fuera sin medida, ¿no? Incluso tenía periodos de ansiedad, pero otros periodos en los que se venía abajo, se arrepentía un montón de ese control que había tenido las semanas antes y llegaba incluso a un 100% del tiempo en rango objetivo. Y en una de las visitas con su endocrinóloga la derivaron a la consulta porque estaba muy saturada con la tecnología. Ella necesitaba volver a hacerse amiga de su diabetes y para ello creía que necesitaba volver a reaprender su diabetes con sus múltiples dosis de insulina, ¿no? Como podemos ver aquí en los registros, pues fatigada de la bomba vuelve a múltiples dosis de insulina. Hicimos un reciclaje completo, incluso de acción de las insulinas, donde se pinchan, etcétera. Incluso ella me llegó a pedir, como podéis ver, dice, posiblemente utilizará el calculador de Bolo de la bomba en su día. Me pidió que la dejara la bomba para hacer esos cálculos hasta que ella pudiera hacer el cálculo del ratio, el factor de sensibilidad, ella sola. Y desde luego, pues el control metabólico iba a empeorar, eso probablemente estaba claro, ¿no? Y como podéis ver, pues había disminuido, ¿no? Un 60% del tiempo en rango, 44% de variabilidad, aumento del tiempo en hipoglucemia, y en consulta esto estuvo casi un año, ¿no? Hasta que, en una de las consultas con su endocrina, pues valoraron que el sistema INPEN podría ser una transición otra vez a la bomba de insulina. Y se vuelve a repetir un poquito el mismo patrón que con Lucía. Vemos que aumenta otra vez en una sola semana el tiempo en rango y sobre todo que disminuye nuevamente la variabilidad de la glucosa.
Bueno, esta es en una de las revisiones, algunas de sus gráficas. Os he querido poner esta porque aquí vemos, por ejemplo, cómo se representa gráficamente la dosis omitida. En este caso, como podéis ver, Marta se administra 6,5 unidades de insulina, pero no utilizó ni siquiera el calculador porque se había ido a esquiar al Xanadu. Entonces, ella iba a disminuir mucho esa dosis de insulina y decidió ni siquiera utilizarlo. Se pinchó 6,5 unidades. Y esa subida que vemos posterior en la que el sistema le alerta de una posible omisión de dosis, no fue realmente una omisión de dosis, sino fue una hamburguesa que se comió del McDonald's y fue el efecto de la unidad grasa proteína, ¿no? En ese momento no decidió corregir, pero más tarde el sistema la volvió a alertar de una posible dosis de corrección y ella así lo hizo según la dosis recomendada hasta que ya volvió a entrar en rango glucémico objetivo. Y esta otra que os he puesto aquí es uno de los cambios del sensor. Claudia, como ya os ha dicho, Simplera, una vez se inserta en la piel, empieza a calentar, de tal manera de que si el paciente se adelanta 2 horas la inserción del sensor, puede evitar ese gap de tiempo en el que no tenga información. En este caso no lo hizo 2 horas con 2 horas de antelación, lo hizo con 1 hora, pero como podéis ver, pues se ve, ¿no? Que no son de 18 a 20, sino que redujo pues 1 hora el tiempo sin información de la monitorización continua. Le hemos preguntado a Marta cuál es su experiencia realmente como usuaria de esta terapia y esto es lo que nos ha dicho. Dice, Simplera es más fácil y cómodo, ya que ya no tengo que cargar el transmisor. Deciros que ella cuando empezamos con el sistema de monitorización InPen iba con Guardian InPen, no con Simplera, y ya le hemos cambiado. Nos dice que el adhesivo es súper resistente y en esto coinciden varios también de nuestros pacientes, que la app de InPen puede descargarse en el propio móvil. Para ella es importante y yo creo que también el hecho de que no tenga que meterse en el ordenador a ver todos los informes detallados y que lo pueda ver en su móvil, le agiliza esa información, ¿no? en su día a día. Con la nueva actualización me puedo poner dosis de corrección de hasta 0,5, que es lo que yo tengo parametrizado. El paciente podrá elegir que le salte esa alerta con 0,5, 1 unidad, 2 unidades, etc. Simplera es compatible como una compilación en tu reloj Apple. Sin tener que descargarte otra app, puedo visualizar rápidamente mi glucemia. Para ella también es importante, ¿no? Y uno de los puntos más importantes en este caso es la información de la insulina activa. Ella ya venía con esa información en la bomba, entonces lo echaba en falta con sus múltiples dosis de insulina. Y también le hemos preguntado pues las mejoras que ella propone en el sistema. Si quiere pasar la diapositiva, porque no me hace caso. Ahora, vale, la pluma InPen es tosca, aunque he de decir que no me ha fallado nunca. El muelle del insertador de Simplera está duro, a veces tengo que apretar más para poderlo insertar. Y en esto yo también estoy de acuerdo con Marta, ¿no? Así que se la lanzamos a Medtronic para que recoja estas posibles mejoras del sistema. Y esta me ha encantado, ella pide una pluma Pro. Dice que le gustaría una que pudiera estar asociada por Bluetooth o por GPS, conectado al móvil, y poder encontrarlo por cualquier parte de mi casa, como buscar un dispositivo que tienen los Apple. Algunas veces me vuelvo loca y vuelvo loca a mi familia haciendo que busquen por casa la pluma de insulina. Bien, el siguiente caso clínico viene a raíz de un documento que leí de GlucoApp en el que habían preguntado a qué les hubiera gustado a las personas con diabetes no saber en su debut. Y estos son algunos de los relatos que contempla. Dice, me hubiera gustado saber que la formación del paciente es la parte más importante. ¿Dónde dirigirme para hacerme una experta en mi diabetes? Y me hubiera ahorrado 10 años totalmente perdida. Y al hilo de este último, y revisando un poquito todos los relatos, me di cuenta de que muchas de las personas a las que habían preguntado pedían atención psicológica y sobre todo aquellas personas que habían debutado durante su adolescencia. Entonces nos pusimos a revisar un poquito toda la evidencia que había a este nivel y nos dimos cuenta de que evidencia hay un montón y ya sabemos que al final en este rango etario con diabetes y sin diabetes no es un periodo vital de la vida, un periodo de transición y aumenta esa sobrecarga emocional, pero mucho más si tienes un debut, una diabetes, ¿no? Incluso alguna evidencia, algunos artículos de los que hemos revisado, pues dicen que la tecnología meramente no puede aumentar en grandes rasgos ese control metabólico, pero que sí aumenta y mejora la adherencia a esas consultas, ¿no? Esas consultas de educación terapéutica o consultas con su endocrino favorecen esa adherencia, ¿no? Entonces, hablando con mi equipo, con mis compañeras,
pensamos que podría ser una muy buena herramienta para pacientes que debutan en su debut, como el paciente que os cuento pues, a continuación, ¿no? Él es Izan, ha debutado hace muy poquito, el 22 de enero, con 17 años. Cuando me pusieron el parte de interconsulta, él estaba en urgencias con una bomba de insulina endovenosa y ahí empezamos el proceso de la relación terapéutica, ¿no? Bajé, me presenté, le expliqué cuáles iban a ser los pasos a seguir y así seguimos con todas estas intervenciones. La segunda intervención ya fue acompañado, ya bajó a consulta, fue acompañado por su madre y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Un poco cuáles eran sus hábitos de vida, conocer al paciente, la fisiopatología de la diabetes, para que él entienda qué es lo que le ha venido pasando durante estas semanas, por qué ha estado tan cansado, por qué ha perdido peso, por qué ha tenido tanta hambre. También en esta primera consulta me parece que no es una pérdida de tiempo ocupar ese tiempo en conocer al paciente y yo solo la utilizo para enseñarle el manejo básico de la pluma de insulina y del autoanálisis para que practique durante la hospitalización. Y la tercera intervención, también he ingresado, al día siguiente ya volvió a bajar y repasamos todos los conceptos previos trabajados anteriormente: alimentación, hidratos de carbono, grupos de alimentos, alimentos procesados, luego la actividad física, la prevención básica de las hipoglucemias, repaso del tratamiento al alta y aquí el que manda en este caso es Izan. Izan ya nos pedía irse a casa, creía que él estaba preparado para poderse irse con seguridad y necesitaba volver un poco y ver cómo adaptaba su diabetes a su ritmo diario, ¿no? Y así hicimos. A la siguiente semana, ya de forma ambulatoria, volvió a la consulta. Ocupamos esta consulta para repasar todos esos conceptos previos, repasar el manejo de situaciones especiales, infecciones, corticoides, estrés, ocio, alcohol, sexo incluso, ¿no? Es un paciente adolescente, y ejercicio físico personalizado. Él hacía CrossFit y yo solo le pedí una semana de adaptarse un poco a estas rutinas, pero ya tenía que empezar y tenía que empezar ya con todo. Así que trabajamos un poco eso. Deciros que en esa consulta a la semana siempre utilizamos ese tiempo también para poner la monitorización continua, ¿no? Y si tenemos que elegir entre el contaje de raciones o poner la monitorización continua, para nosotras prima la monitorización continua y ya luego más tarde avanzamos con el contaje de raciones. En este caso, Izan venía súper preparado y pudimos abordar todos estos aspectos. Pusimos el sensor y a la semana de la puesta en marcha del sensor, le iba a dar para atrás, Claudia. Ahí. Vale. Le pusimos el sensor Simplera, que además tiene una aplicación para cuidadores, el Kerlin Connect, para que él pedía que su madre también pudiera acceder a sus datos de glucosa. Y en vez de acceder a la pestaña de monitorización InPen, accedimos a la pestaña de bomba, MCG y medidor. Ahora sí. Vale, y la gráfica que aparece pues es exactamente igual que la de la bomba 780, ¿no? Vemos su AGP, vemos su glucosa media modal, los tiempos en rango, aquí tenemos todo el uso del sensor, de la monitorización. Si seguimos bajando en el informe, estamos, Claudia, mira, Claudia me está manejando el puntero, lo estamos haciendo ahí. Vale, ya la siguiente diapo tenemos la configuración de cuáles son las alarmas que habíamos programado. Para no sobrecargar, yo solo puse de entrada esas primeras alarmas del límite bajo, el límite alto y los recordatorios de límite bajo o el límite alto. No quisimos poner ninguna alerta más. Seguimos para abajo en el informe y ahí llamamos el registro diario, y exactamente igual que como con cualquier dispositivo, ¿no? Seguimos bajando. Vale, y ya las siguientes intervenciones con el sistema InPen, o sea, con el sistema inicialmente le habíamos puesto Simplera, y las siguientes intervenciones ya fue empezar con la pluma InPen. Primero, para que con la pluma poder tener medias unidades que se fueran adaptando a ese periodo de luna de miel, y para ir configurando pequeñas cositas, ¿no? Como por ejemplo, me pareció interesante configurar configurar la app para tener todos los registros integrados, para que veamos de entrada la monitorización continua y las dosis de insulina que él se estaba inyectando. También le configuré la insulina activa para que empezáramos a manejar este concepto que luego ya veríamos, ¿no? Que va a ser súper importante. Y este taller igual le hicimos con un grupo de educadoras, ¿no? A nivel nacional, y una de las compañeras pensó que también podría ser interesante en el caso de Izan poner la alerta
la alerta predictiva, ¿no? La alerta antes del límite bajo, sobre todo porque él, como hace ejercicio físico de muy alta intensidad, poderle prevenir y ayudar a esas hipoglucemias. Y así hicimos, ¿no? Ahí tengo abierta, todavía estamos aquí en este punto, pero dejamos ahí esas posibilidades que nos ofrece INPEN, ¿no? Para ir ajustando el calculador de bolo a medida de que Ethan vaya asentando bien todos esos conceptos, ¿no? Vale, y ya con esto os dejo a una de mis pacientes, sería el último caso clínico. Ella es Ana, ella usó una bomba de insulina durante un tiempo, pero a nivel físico ella no estaba bien, ¿no? Ella nos decía que ella se sentía fea con la bomba de insulina, aunque su control metabólico era muy bueno, pero no se terminaba de adaptar, no se terminaba de sentir bien. Y contar pues que ella al final cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Así que os dejo con un poquito su experiencia. Vale, Mar, déjame el control otra vez. Te lo doy. Tú me vas pasando luego. Vale, a ver. Es que esto va con súper retardo, ¿eh? Ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Soy Ana Oliveira, tengo 23 años y llevo desde los 9 años siendo diabética. Y en este vídeo os voy a explicar brevemente qué ventajas tiene para mí usar el INPEN, que es algo que llevo empleando desde hace poco más de un mes y medio. He tenido pues, momentos en los que he estado mejor y peor controlada. También he probado el sensor Freestyle, que lo he estado llevando durante muchos años. También he probado la bomba, la cual no me convenció. Y hace poco me decidí por empezar con el INPEN. Y la verdad que creo que, al menos para mí, porque al final todo esto es subjetivo, a cada persona le funcionará o le parecerá mejor o peor una cosa u otra, a mí la verdad que me parece la mejor opción para tener controlada tu diabetes de forma automática con la aplicación, pero sin llevar un aparato constantemente pegado como podía ser llevar la bomba. Y a mí, pues por ejemplo, me aporta muchísima tranquilidad en mi día a día. ¿Por qué? Porque no se me olvida pincharme ninguna dosis. ¿Por qué? Porque la aplicación me lo recuerda. Muchas veces a mí me pasaba antes, típico de que estás fuera, te vas a pinchar rápidamente la insulina y no te acuerdas de lo que te has pinchado. Con esto no tienes ese problema, porque sabe lo que te has pinchado y te recuerda lo que te has pinchado, la insulina activa que tienes en ese momento, que eso no me pasaba tampoco antes. A lo mejor estoy alta después de comer y pienso que me tendría que pinchar, pero no, porque realmente veo, gracias a la aplicación, que tengo una cierta cantidad de insulina activa. Con lo cual creo que es súper fácil, creo que es fácil de usar para la gente diabética, incluso para los que acaban de debutar, o para niños, los padres con los niños recién debutados, porque al final me parece muy útil, sobre todo por la comodidad que tienes a la hora de calcular dosis, porque te diga la insulina activa, porque te recuerde que te pinches la insulina lenta. Está muy bien las alarmas. Al final, con el sensor Freestyle, yo me ponía el móvil en silencio y las alarmas, pues a veces incluso ni hacía caso, que es algo que está mal. Pues con esto, en cuanto empiezas a estar alta, y según como tú la hayas configurado, por supuesto, pero durante el día yo tengo mis alarmas configuradas y a la mínima que tengo una tendencia que me va a subir, me va a avisar. Entonces yo me pincho y al final me mantiene constantemente atenta a mi diabetes y hago que esté mucho mejor. Y eso, bueno, desde que llevo usando el INPEN, llevo un mes, llevo un tiempo en rango que hacía mucho que no tenía, con lo cual yo recomiendo a las personas que al menos lo prueben, porque yo estoy súper contenta y la verdad que me ha ayudado un montón y más que me va a ayudar, que llevo poquito. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Bueno, es que es buenísima, es Qué buenísima. bueno. Bueno, deciros que hemos tenido que recortar un poco el vídeo porque le pedí que me hiciera un breve vídeo y me ha hecho un pedazo de vídeo súper detallado, así que lo hemos ajustado ahí un poquito a los tiempos. Y nada, yo con esto ya en principio termino. He encontrado esta imagen en internet y me ha parecido que es súper representativa de nuestro trabajo, ¿no? No solo de las educadoras, sino de todas las personas que trabajamos con personas con diabetes, ¿no? Porque educar es más que un verbo realmente, acompañar, fomentar, motivar, cuidar, observar, experimentar. Y yo creo que eso es lo que nos engancha a todos para poder ayudar más y mejor a nuestros pacientes. Y Claudia, ¿nos da tiempo a hacer ahí las preguntillas? Yo creo que Venga, sí, yo Mar, venga. necesito. Os necesitamos un poco, ¿vale? Os hemos puesto ahí, nada, 3 preguntitas, a ver si os animáis. Dice, ¿este paciente está utilizando el calculador de Bolo? Ponerlo en el chat si queréis, el 1 o no. Dice, 1, no, modifica la dosis recomendada. O 2, sí, la mayor parte de las ocasiones. A ver si os animáis. Uy, ya empiezan a ver las primeras. A ver, la Venga, muy bien. 2. Muy bien. 2. A ver si alguien más se anima. Gracias, Rosana. 2, vale.
Muy Venga, la bien. 1 era no modifica la dosis recomendada y 2 sí, la mayor parte de las ocasiones. Pues efectivamente, ¿no? Aunque a veces la modifica, pero la mayor parte aparece ese stick, por tanto, la paciente se está poniendo lo que le indica, lo que le recomienda el calculador de bolo. Muy Vamos a la bien. siguiente. Bien, esta dice, ¿es necesario ajustar algún ratio? La 1 dice, es probable, pese a administrarse lo recomendado, no consigue ajustar al objetivo. La segunda sería no, porque la paciente modifica la dosis. Venga, esta va un poquito ahí a pillar. ¿Qué opináis? Uno. Vale. Bueno, pues Bien. que hay unanimidad de uno. Bien, bien. Claro, dice, sí, es probable, pese a administrarse lo recomendado, no consiga ajustar al objetivo. Como veis aquí, ella tiene que ponerse más dosis de la recomendada, ¿vale? Aún así, cuando se pincha lo recomendado, se queda alta, ¿vale? Por tanto, si la paciente tiene que estar modificándose todo el rato la dosis recomendada, es porque hay que hacer algún ajuste del calculador de bolo. Y ya la última preguntilla. ¿Qué ajuste principal de la terapia insulínica trabajaríais con el paciente? 1. Ajuste del calculador de bolo o 2. Ajuste de la insulina basal. Ahora aquí es que esto está un poco más chan chan. Ahí dicen 2, Ana. Uy, Vale, aquí 1. uno, aquí discrepancia, Mar. Bien, vale. En realidad probablemente sean las dos, pero si la basal, que la podemos ver en este último tramo nocturno, si observáramos ahí el informe ese de revisión de la insulina lenta, ya nos indicaría que ella se acuesta siempre con una glucemia más alta y se levanta con una glucemia más baja. Por tanto, lo primero que habría que trabajar con el paciente, pues probablemente sería el ajuste de la insulina lenta para luego optimizar bien el calculador de bolo. Nada, yo espero que este ratito, muchas gracias por estar con nosotras este ratito y espero que os haya servido y que os haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar. De verdad que tu experiencia aporta un valor incalculable. De verdad, muchas Gracias. gracias. Y bueno, chicos, para terminar rápidamente, simplemente queríamos hablaros de los materiales y la formación que tenemos a vuestra disposición. Y es que la formación de la monitorización INPEM lo podemos bien o hacer como Mar, nosotros en consulta como profesionales, como veis, a ella le lleva más o menos una horita poner en marcha el sistema. Y si no es el caso y no tenemos tiempo de hacerlo en consulta, siempre podemos acceder al portal del paciente, que ya sabéis que es nuestra página web de formación, ¿vale? En el que habrá un TC como yo o los que conocéis de vuestra zona haciendo la sesión en directo, ¿sí? Entonces el paciente simplemente le damos el INPEN y el Simplera y lo podrán poner en marcha. Y deciros que todos esos pacientes que inician con monitorización INPEN no estarán solos, es decir, tenemos también el programa Starride para ellos, que costará de 9 mensajes a lo largo de 3 meses y siempre puedan utilizar el servicio 24 horas para solucionar cualquier problema. Bien, también no queríamos pasar la ocasión de recordaros que tenemos el puerto de inyección, es decir, el AirPod, que es el complemento ideal para este nuevo sistema. Es decir, es un puerto en el que el paciente lo puede utilizar hasta 75 inyecciones diferentes, tanto la insulina rápida como la insulina lenta, al menos dejando una hora entre ellas, o bien cambiarlo cada 72 horas, lo que evitará que el paciente se tenga que pinchar muchas veces. Y por último, recordaros que todos estos webinars, toda la formación que necesitéis, todas las presentaciones, más información acerca de los congresos, etcétera, lo tenéis disponible en WePartner. WePartner es la plataforma online que desde Medtronic ponemos al servicio de todo el profesional sanitario. Si no estáis registrados todavía, os invitamos a acceder aquí, registraros simplemente con un nombre, apellidos y un mail, y cuando nosotros recibimos esa invitación, os daremos de alta. Nada, simplemente comentar que si os registráis ahora, pues para validar la cuenta se necesita al menos 24 horas, ¿vale? Y nada, simplemente daros muchísimas las gracias porque este año es un año muy especial para Medtronic, cumplimos 20 años y en parte soy parte de nuestra gran familia y que muchísimas gracias, que intentamos seguir mejorando.
Y para seguir mejorando, pues necesitamos evaluar el trabajo que hacemos. Así que nada, os dejamos aquí una breve encuesta para que podáis darnos vuestro feedback de en qué podemos mejorar o lo que estamos haciendo bien para seguir haciéndolo. Muchas gracias a todos por compartir este ratito con nosotros y damos paso, si queréis, a cualquier tipo de pregunta o duda que os haya surgido. Podéis, bien como dijo Isa al principio, conectar el micrófono o la cámara o bien hacerlo a través de vía chat. A ver si alguien se anima. ¿Habéis probado ya el sistema InPen en vuestros centros? La verdad es que es súper No, fácil, Claudia. Aún no, pero con ganas. aún no lo tenemos disponible, pero con muchas ganas y después de ver esta presentación, más ganas aún. Es Qué que bien. realmente es súper fácil, de verdad, porque al final tenemos tanta carga, ¿no?, tecnológica, por lo menos que todos los Sí, días nos aparecen cosas nuevas y al final nos sobrecarga a los profesionales un montón porque tienes todos los días que estar aprendiendo cosas nuevas. Pero es que realmente InPen es muy fácil. Es claro, configurar las alertas y seguir paso a paso lo que dice. Y realmente con la experiencia, ¿no?, y sobre todo con la visión de los pacientes, es que al final están súper contentos. Y ya no solo el control metabólico es lo que ellos piden, ¿no? Mejora la calidad de vida. sí, el plus del calculador está súper bien. Genial. Nos comentan por aquí también que dice, el calculador es como el wizard de la bomba. Pues si quieres respondo yo, Mar, o tú. Dale. Vale, es como el bolus wizard de la bomba si el paciente utiliza la ratio y el factor de sensibilidad. Si no, como hemos visto, se va a adaptar a las necesidades educativas del paciente. Si yo tengo un paciente que, como dijo Mar, pues debuta y comenzamos con dosis fijas, podemos programar la calculadora para que administre dosis fijas al paciente. Si por otro lado hemos dado un pasito más allá en el proceso educativo y el paciente ya es capaz de estimar las comidas, si es una comida pequeña, mediana o grande, pues también podemos configurarlo. O bien, como dices tú, si es un paciente experto, pues utilizará el Bolus Wizard, que no es más que el calculador que utilizamos nosotros con el ratio, factor de sensibilidad y objetivos. De hecho, yo tengo una paciente con diabetes tipo 1, tiene 60 años y contaje de raciones con la guía visual, ¿vale? Ya no va a pesar, ni mucho menos, pero ha hecho el contaje visual y lo que hemos hecho pues es en la consulta una semana pues con sus ingestas, calcular un poco ahí sus raciones y dejar programado el calculador de bolo con ingesta grande, pequeña, mediana. ¿Vale? Que es así la única paciente que tengo de entrada con la terapia que no sea con programación en gramos. Bueno, porque al final lo que intenta es adaptarse, ¿no?, a todo el perfil de paciente que lleva múltiples dosis, que al final yo creo que es muy variable, ¿no? O sea, tenemos esto desde el súper que calcula súper bien y lo hace todo muy estricto, a personas que a lo mejor están en una fase de, mira, no quiero contar, prefiero estimar, o bueno, gente que ponemos dosis fijas, ¿no? Personas mayores, rutinarias, que comen lo mismo todos los días, igual dosis fija, ¿no? Un paciente que debuta con un 17 años, yo a Izan probablemente no llego a ponerle la dosis fija en ningún momento, probablemente pasaré directamente a poner el cálculo según raciones. Pero bueno, ahí está la opción siempre. Estupendo. Una cosita nada más, porque nos dicen desde el chat que, claro, que están haciendo la sesión vía móvil y no pueden escanear el código QR, pero no os preocupéis porque una vez finalice la sesión se os enviará un mail, ¿vale? Con más información acerca de toda la sesión y podréis ahí realizar la encuesta también. En la app nos preguntan, ¿en la app de InPen el paciente puede poner anotaciones? No, en la de InPen no, pero en la de Simplera sí, en los marcadores. Esa es una mejora, Claudia. Totalmente de acuerdo, Mar. Total. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos sí que se puede poner en Simplera y el paciente puede tener esos registros, ¿no? Para aprender sobre todo. Exacto. Porque al final también lo que hemos intentado desde el sistema de monitorización INPE es que al final el paciente solo maneja una app. No estamos acostumbrados a tener un poco de todo, ¿no? Un calculador por aquí, una monitorización por aquí, un boli por allá. Y bueno,
por simplificar, ¿no? Siempre hemos dicho que utilice la aplicación de Impen porque está todo allí, pero es verdad que el tema de escribir comentarios solo lo podremos realizar en el marcador de la aplicación de Simplera. ¿Más dudas? Bueno, creo que alguien me pidió antes las compatibilidades de las dos aplicaciones y es verdad que la tenemos aquí. La voy a dejar puesta por si alguien quiere descargársela y si no también pues lo podemos poner en el mail que se envía posterior. O siempre, bueno, recordaros que para cualquier tipo de duda os podéis poner en contacto tanto con las personas de venta de Medtronic como con los TCs que hacen las formaciones, ¿eh? Que aquí nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Mira, aquí tenemos la página de compatibilidades. Yo creo que ya que lo tienen ya claro, Claudia. Yo creo que sí. Pues bueno, chicos, no nos dilatamos más en el tiempo, que el tiempo es oro. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y compartir este ratito. Por supuesto, muchas gracias a ti, Mar, que como he dicho antes, todas estas experiencias pues nos nutren y nos enriquecen y aprendemos los unos de los otros y que ha sido una excelente presentación. Y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta la próxima. Gracias.